Bueno, comenzamos. Muy buenos días a todas y a todos. Este es el 7º encuentro de la capacitación destinada a municipios y comunas en el marco del programa Desde y hacia el territorio, que es una iniciativa de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y que cuenta con el apoyo de UNICEF Argentina. Agradecemos, como en todos estos encuentros, la participación de trabajadoras y trabajadores, funcionarios, equipos institucionales y todos los referentes de municipios y comunas abocados al abordaje de las infancias y juventudes en todo el territorio de nuestra provincia de Santa Fe. Les recordamos asimismo, como en todos los encuentros, que los certificados de asistencia son por módulo y que en el chat que administran nuestras compañeras de la Defensoría encontrarán el link del formulario para solicitar su certificado. El tema que hoy nos convoca es Juventudes y Territorios, las juventudes y los territorios, el enfoque de género en el diseño y la implementación de políticas públicas dirigidas a adolescentes y jóvenes. Como conversamos en la jornada de lanzamiento de este programa, uno de los objetivos de este programa y de este tema es propiciar y visibilizar las condiciones de enunciación, de expresión y de participación de las infancias y adolescencias. Esto es, en algunos casos, fortalecer y continuar, y en otros iniciar o comenzar, desde los gobiernos locales, los espacios y los tiempos para dar protagonismo a niñas, niños y adolescentes dentro del sistema de protección y promoción integral de derechos. Los gobiernos locales obviamente son sin dudas, como siempre lo decimos, quienes están más cerca de las juventudes, a través de los espacios públicos, de las instituciones, de las mismas políticas dedicadas a ellas. Hablamos de juventudes y de territorios de manera plural, no solo porque están, porque habitan, porque aportan, porque construyen identidades en los lugares donde viven, sino también porque cada territorio de nuestra provincia nos habla de la diversidad de juventudes. Existen cuestiones que son generacionales comunes a los jóvenes, pero sobre todo debemos reconocerlas y conocerlas a través de sus expresiones diversas y particulares. Y esto solamente puede lograrse generando cercanías para poder aprender qué tienen ellos para decirnos y cómo saben cómo es ser joven hoy en cada territorio de la provincia. Voy a pasar entonces con esta presentación a presentar a quienes nos acompañan hoy en este módulo. Valeria Llobet, que es doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Sus temas de interés son las políticas públicas y los derechos de la infancia con perspectiva de género. Enfocada en las experiencias cotidianas y las prácticas sociales en las políticas para la infancia y la juventud. Es investigadora principal de CONICET en UNSAM y dirige el Estudios, Desigualdades, Sujetos e Instituciones. Dicta los cursos de introducción a los estudios de género, derechos humanos y educación, estudios sociales de infancia y juventud y diploma de educación sexual integral. Gustavo Lorenzo, compañero que trabaja en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes desde su fundación en el año 2012, como asesor con funciones en el área de monitoreo de políticas públicas de infancias y adolescencias y en promoción de derechos. Es abogado y se desempeñó en el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos de la Defensoría del Pueblo, Zona Sur, entre los años 1994 y 2012, siendo subdirector del mismo centro durante los años 2008 y 2012. Estefanía Invernici también es compañera de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y se desempeña en ella desde el año 2015 en el área de monitoreo de políticas públicas de infancias y adolescencias. Es docente y cuenta con formación en antropología por la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2014 investiga e interviene en contextos de encierro y posencierro, principalmente en temas relacionados con los derechos culturales y educativos de jóvenes y adultos privadas y privados de su libertad y egresados de cárceles del sur de la provincia de Santa Fe. Gracias Valeria, gracias Gustavo y gracias Estefi, les dejo la palabra y gracias por participar en este webinar. Muchísimas gracias a Analía y toda la gente de la Defensoría de Santa Fe. La verdad que es me es muy grato estar con ustedes compartiendo esta actividad. Voy a
compartir mi pantalla, si me confirman si está bien, Estefanía, Gustavo, ¿se ve bien? Ok, gracias. Bueno, un poco en función de lo que estuvimos conversando para pensar qué podía ser útil que comparta, que ponga en diálogo con ustedes, es que armé esta presentación mirando un poco digamos, en un sentido más amplio de lo que usualmente entendemos como sistema de protección de derechos, o al menos de lo que entendemos como sistema de protección de derechos en un sentido restringido, ¿no? Digamos, pensándolo más en una perspectiva amplia. Y en ese sentido, lo que quiero compartir es arrancar pensando como nudo las políticas para las y los adolescentes en particular. Voy a enfocarme en este grupo, en las personas de entre 13, 14 años y 18, y pensando las políticas como también excediendo un poco lo que es específicamente la protección de derechos como acciones que llevan adelante los sistemas de protección, para pensar la trama de esas políticas y pensarlas en clave de, bueno, cómo podemos analizar las políticas sociales y los adolescentes, qué significaciones adquiere la adolescencia y la participación adolescente en estas políticas, cómo las miran las y los adolescentes, con los que hemos tenido algunos espacios de diálogo, y cómo trasladar algunas de estas cuestiones a preguntas específicas de acción en el marco de la protección de derechos, ¿no? De la protección de derechos ahí ya en sentido, de nuevo, un poquito más restringido. Entonces, para arrancar, y esto como medio hasta de pasada, es señalar solamente que la manera en la que yo entiendo la formulación de políticas, de las políticas para niños, niñas y adolescentes, pero cualquier política social en general, es la de una disputa, una disputa política en clave de qué necesidades van a ser legitimadas como necesidades dignas de ser abordadas por parte del Estado, de qué manera, con qué medios se van a satisfacer esas necesidades, se van a procurar satisfacer esas necesidades, medios que son interpretativos, o sea, medios simbólicos, la manera en la que los vamos a entender, forma parte del modo en que vamos a resolverlo, y también son presupuestarios, obviamente, o sea, son recursos de distinto tipo, son normativas, son interpretaciones, también son recursos materiales, y en particular, creo que siempre tenemos que mirar las políticas para las y los adolescentes y las y los jóvenes como resultado de las ideas que sobre el género, sobre la edad, sobre la clase, sobre la raza y la etnia, están institucionalizadas en nuestras organizaciones estatales, ¿no? O sea, siempre lo que resulte como una política va a ser una conjunción de esas disputas concretas y de aquello que ha sido institucionalizado. Y lo institucionalizado es las normas explícitas y las normas implícitas, las prácticas, la manera en la que entendemos el hacer y la manera en la que hacemos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, es decir, de mirar a las políticas como un combo relativamente complejo en el que me alejo de una mirada más tecnocrática, ¿no? De una discusión más formalizada, y entiendo que todos hacemos las políticas en los distintos niveles en los que estamos, es que de ahí quiero partir. Y también pensar, bueno, estaba diciendo, hay un orden de institucionalización, esto es, hay un orden de regularidad que precede a nuestra acción, sería lo que quiero decir, ¿no? Digamos, hay una regularidad que además también es material, que es un edificio, que es un presupuesto, que son normas administrativas, ¿no? Que son distintas cuestiones, también sentidos, símbolos, ¿no? que anteceden la práctica del sujeto individual. Y en ese sentido pensar que en estos 30 años que sucedieron a la sanción de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
en nuestros países, Argentina, pero también otros países del continente, dominaron dos ideas fuerza, que fueron la orientación a la integralidad de las políticas y a su vez el esfuerzo por la transversalización del enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, que fueron premisas que se cumplieron en diverso grado y siempre resultan relativamente insatisfactorias, independientemente de que haya, digamos, esfuerzos mayores en esa dirección en algunos lugares. Pero, dicho esto, o sea, digamos, esto lo podemos ver, está presente, estas dos líneas fuerza, aunque sea están presentes como aspiraciones. Lo cierto es que a esa centralidad que adoptó sobre todo la política de juventud como una política que generaba una institucionalidad específica y que generaba una cierta transversalidad determinada, digamos, centralidad que presidió las décadas de 1990 y del 2000, la institucionalidad, esa institucionalidad que busca la producción de políticas más transversales hacia los sectores juveniles y adolescentes, fue cada vez reduciéndose más en su jerarquía en el ámbito del Estado, con cada vez más restricción presupuestaria, ¿no? Con un consecuente confinamiento a experiencias piloto, a experiencias de pequeña escala, a acciones muy puntuales que no se transformaban en política de Estado, sino que en general tienden a conducir a acciones que dependen mucho de quién las ejecute y no tanto de la institucionalidad, focalizadas en temas también muy específicos, en agendas muy puntuales, fragmentadas y poco articuladas, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar ejemplos, eventualmente vamos a poder encontrar ejemplos que digan, bueno, no, pero tal cosa, ¿no? Pero estoy trazando una perspectiva general sobre lo que ha sucedido en toda América Latina con este tipo de políticas, perspectivas que muestra como el trazo más grueso, ¿no? Trazo grueso que de todas maneras tiene, por más que sea trazo grueso, tiene el peso de decir, bueno, cómo quedó la institucionalidad en general del Estado en función de pensar a estas poblaciones. Y en ese sentido señalar o resaltar que cuando estamos hablando de fragmentación, no estamos solamente hablando de un problema burocrático, no estamos hablando solamente de un problema de, yo agente público o trabajador del Estado, para poder resolver este problema tengo que llamar a 32 personas porque resulta que no hay procedimientos institucionales, no hay canales institucionales. No, cuando estamos hablando de fragmentación, ese problema burocrático tiene otras consecuencias que tiene que ver con la tendencia a la estigmatización entonces de algunos adolescentes, de algunos comportamientos, y en ese sentido conduce a la reproducción de desigualdades y jerarquías sociales. Y esto porque el Estado con sus políticas es un actor sustantivo a la hora de la reproducción de las desigualdades, ¿no? Tiene la potestad de generar dinámicas transformadoras de esas desigualdades, pero también genera aquellas dinámicas que reproducen o aumentan la desigualdad. Entonces, ¿cómo tienden a ser identificadas los adolescentes en estas políticas, en particular las políticas sociales, las políticas de índole sociocultural? Esto es las políticas de acceso a derechos en el sentido amplio, derechos en el sentido de su clasificación como derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Las políticas que buscan ese proceso de ampliación de la ciudadanía en una clave amplia. Bueno, las y los adolescentes suelen ser interpelados por el Estado en torno a tres conjuntos de problemas. En primer lugar, aquellos que se definen como comportamientos problemáticos, comportamientos
que se busca reducir, modificar o evitar. Y digo comportamientos porque en general se trata de aquellas cuestiones que se constituyen como problemas sociales a partir de que existen personas que tienen, llevan adelante este tipo de acciones, como son el consumo de sustancias, los embarazos no planificados, las autoagresiones y ese combo de la salud mental. El segundo conjunto de problemas en torno a los cuales se interpela a los adolescentes tiene que ver con la criminalidad en general, ¿no? Tanto la conflictividad interpersonal, las agresiones, como los comportamientos que son caratulados como delitos o como contravenciones. Y finalmente son interpelados en torno a aquellas cuestiones que dan cuenta de la crisis de la reproducción social, la crisis del sistema en sentido general, como son la incorporación en la economía informal, a partir de la falta de empleo formal, las dificultades para la empleabilidad, la pobreza, la interrupción de la escolarización. Entonces, estos temas muestran la continuidad de algo que hace años investigadores como Mariana Chávez nombraban como la negativización, ¿no? de la adolescencia y la juventud. Sigue interpelándose a las y los adolescentes en una clave que los visualiza, los tiende a ubicar en torno a los problemas sociales. Y en ese sentido, podemos pensar cómo se vinculan esas políticas o esas acciones, esas líneas de visibilización de los adolescentes y las adolescentes por parte del Estado con las desigualdades sociales. Básicamente voy a plantear tres conjuntos de desigualdades que son de alguna manera o no problematizadas por las políticas o reproducidas por estas políticas, que tienen que ver con las desigualdades de clase, en tanto hay una marcada división en los conjuntos de políticas y de las acciones en general, en donde la oferta tanto pública como privada para las y los jóvenes de sector y adolescentes de sectores medios tiene que ver con el acceso a la cultura, a los deportes, a espacios públicos de buena calidad, ya sea, incorporo acá la discusión sobre el ámbito privado, porque la política pública que no regula la oferta cultural o la oferta de deportes también está generando esa distinción, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vemos es que la oferta cultural y recreativa de buena calidad tiende a estar destinada a los jóvenes de sectores medios, en tanto para las y los adolescentes de sectores populares, incluso muchas veces cuando hay políticas culturales, se trata de políticas cuyo objeto es la integración social y esta aproximación a la cultura tiende a ser secundarizada, incluso peyorizada, como bueno, esto no nos importa, lo que nos importa, ¿no?, es la inclusión del pibe, no que aprenda música, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción en relación a cómo se transfieren los bienes culturales que termina favoreciendo siempre en un sesgo de clase a los sectores medios y altos. El otro sesgo que podemos encontrar son los sesgos de género, ¿no?, en donde tanto explícitamente a partir de las acciones como implícitamente a partir de los sentidos que son movilizados en las políticas, la micropolítica de las políticas, en donde
vamos orientando las acciones y las trayectorias institucionales de los pibes, bueno, encontramos que las adolescentes mujeres y las jóvenes suelen ser interpeladas en torno a temas de educación sexual, de regulación de la sexualidad y de transmisión de tópicos en clave de crianza. En tanto, para los varones aparecen mucho más énfasis en las discusiones sobre inserción laboral y en particular la visualización de aquellas acciones que aparten a los varones de aquello que se vincula con las trayectorias de criminales o las trayectorias vinculadas a los ilegalismos y algunas formas de violencia. Además, en general, estas políticas suelen invisibilizar las dimensiones étnico-raciales de chicas y chicos, y siempre vamos a decir que cuando se invisibiliza la manera en la que opera una dimensión que es eficaz en la producción de desigualdades sociales, ¿no? Las desigualdades sociales en nuestras sociedades se producen por la pertenencia de clase, por la identidad y las relaciones de género, por las identidades y las relaciones étnico-raciales y por las dimensiones funcionales y etarias. Entonces, ya sabemos que las desigualdades se organizan en torno a esas dimensiones. Cualquier invisibilización de esas dimensiones tiende a ser reproductora de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, que las políticas para las y los adolescentes carezcan de una mirada en clave étnico-racial, contribuye a esa desigualdad. A su vez, todo esto redunda en, bueno, cómo se interpela a los chiques como en tanto que ciudadanos, ¿no? Porque en definitiva, cualquier política, digamos, política en el nivel, digamos, política, plan, programa, acción, intervención, que transversalice en efecto el enfoque de derechos, de alguna manera tiene que pensar cómo interpela a esos chicos y esas chicas como ciudadanos. En ese sentido, tiende a predominar en muchos lugares una concepción de la ciudadanía en clave normativa, ¿no? La idea de que la ciudadanía es, bueno, que una norma otorgue un paquete de derechos y eso se tiene o no, bueno, y que, digamos, perspectiva que también vuelve a invisibilizar las desigualdades que afectan la manera en la que podemos acceder a los derechos, ¿no? Digamos, no todos ni todas accedemos de la misma manera al derecho a la educación, y ese no acceder de la misma manera al derecho a la educación tiene que ver con cómo operan las desigualdades y que el hecho de que exista el derecho y la obligación de ser educado no se cumpla de la misma manera de acuerdo a ese tipo de desigualdad. Estoy diciendo cosas que parecen verdades, no, bueno, a esta altura son medio verdades de perogrullo, pero las quiero volver a colocar porque me importa como desprender de esto algunas cuestiones. Y quiero colocar que me parece que hacemos bien en pensar la ciudadanía más como la manera en la que las personas pueden articular sus demandas, ¿sí? Es decir, la manera en la que a partir de esos procesos de ciudadanización, que también tienen que ver con la manera en la que desde el Estado, como funcionarios estatales, nos vinculamos con las personas, la manera en la que producimos esa experiencia intersubjetiva, que también es la ciudadanía, en particular cuando estamos trabajando con pibes, la manera en la que legitimamos las distintas formas de colocar las demandas que pueden tener los pibes, ¿sí? ¿Cómo colocan los pibes sus demandas, sus necesidades, la forma en la que se expresa su experiencia de la desigualdad, esto es, su experiencia de una restricción de la ciudadanía, tiene que ver con esas mediaciones, ¿no?, que podemos propiciar o que, por el contrario, podemos inhibir a partir de las maneras en las que en los distintos niveles se van construyendo las políticas institucionales. La forma, entonces, esa mediación se produce en torno, sobre todo, a cómo pensamos, cómo problematizamos, cómo
instrumentalizamos la participación de niños, niñas y adolescentes. Y voy a cuestionar la idea de, bueno, tomar estas dos formas en las que en general lo mencionamos, que esta idea de tomar en serio la voz de los niños, ¿no? De fomentar el ejercicio de la ciudadanía mediante la participación, porque me parece que hay una idea de, primero, de inmediatez, ¿no? Digamos, de que no necesitamos hacer nada más que preguntarle a un niño, ¿no? Como si eso, un niño, un adolescente, un joven, como si eso per se fuera abrir un espacio para su vocería, ¿no? O porque de alguna manera estamos planteando que, bueno, todo esto, lo que puedan hacer hasta que cumplen 18, son ejercicios aproximativos, ¿no? Y la verdadera ciudadanía va a suceder después, ¿no? Esta idea de la formación en el ejercicio participativo como forma de ejercitar la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido me parece que, digamos, está bueno problematizarlo para poder pensar, apartarnos un poco de un modelo más adultocéntrico que está esperando que esa voz y esa participación se den de determinadas maneras para que nosotros las podamos entender, ¿no? Que para que nosotros las podamos tomar en cuenta, y como repensar la idea del protagonismo en relación a la forma en que los pibes pueden participar, y la idea de autoorganización como una manera de también pensar, bueno, cómo nos vinculamos con esos espacios de participación que se dan en múltiples niveles, y voy a llegar a eso en un momento. Les dije que estaba hablando en un sentido amplio porque estoy hablando de resultados de una investigación que se hizo sobre 6 países de América Latina, que es México, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en donde lo que encontramos es esta perspectiva de negativización de los niños, de la invisibilización de los adolescentes como sujetos de derecho, y la emergencia, el surgimiento de cada vez más fuerte de modelos de interpelación a los pibes que se basan en la idea del emprendedurismo y el voluntariado, y la instrumentalización de la participación, ¿no? La idea de que la participación en verdad es más vale, digamos, la vía para obtener medios relativamente, de obtener otro tipo de objetivos que tienen que ver más con el control social y la idea del emprendedurismo como una forma, digamos, en realidad, de ir llegando al autoempleo, ¿no? Y a nuevas formas de organización de la economía, básicamente. Les adolescentes encuentran eventualmente programas específicos de participación que están orientados a conocer sus opiniones, pero que no se vinculan con el resto de las políticas. Esto es, esos espacios participativos mueren en sí mismos, y en general se tiende a asumir que la escuela es el espacio de participación principal, pero además, como hemos visto en las noticias también en muchos momentos, cuando la participación es autoorganizada se la criminaliza, se la persigue, y en general los pibes no están incorporados en ninguna instancia de debate de las políticas públicas, excepto cuando se trata de la implementación, en donde en general, cuando estamos hablando de la implementación de políticas en sectores más postergados, los adolescentes pueden ser un aliado para esa implementación, entonces se los llama como forma de convocar al resto de los pibes, como forma de mantenerlos adentro, ¿no? La igualdad de género reproduce las lógicas de riesgo, reproduce una enorme falta de políticas de promoción y acceso a derechos sexuales, y sobre todo tiene una perspectiva fundamentalmente heteronormativa, moralizante. Esto se parte de la invisibilización de las poblaciones LGTBQ+, y se parte de la invisibilización de alternativas, digamos,
hay formas alternativas de vida. Digamos. La heteronorma es la regla, la clave de la manera en la que se piensa en género. Los adolescentes de 14 a 18 son los grandes ausentes. No hay políticas específicas pensadas para ellos, tiende a no haber espacios institucionales de inclusión a los pibes. Y otras dos cuestiones, por un lado, muy centralmente, y esto es algo que se vio de manera muy transversal, se da por sentado que los pibes son la nueva generación que tiene acceso a las TICs, ¿no? Entonces, muchas de las prestaciones o de la inscripción a estos programas y a políticas y acciones, o incluso a actividades puntuales, culturales o recreativas, se da en torno a se da en entornos virtuales, pero los entornos virtuales ya sea por links específicos, por redes sociales y tal, pero hay dos grandes ausentes en la política pública, grandes ausentes que en algunos casos también se extienden a nuestro país, que es que en ningún caso el Estado considera la provisión de Internet, o en muy pocos casos el Estado considera la provisión de Internet como un problema de orden público. Entonces, esto está librado a la prestación privada, y la prestación privada se concentra en las grandes ciudades y deja a enormes sectores de la población con escasísima prestación. Y también hay, muy pocas veces hay políticas de distribución de dispositivos, una de las excepciones es Uruguay. Y finalmente, esto es como casi una afirmación universal, predomina en la forma de pensar los problemas, predomina la lógica institucional y burocrática. ¿Qué quiero decir con esto? No analizamos la manera en la que se expresa el problema que se quiere abordar, ¿no? Digamos, la manera en la que las personas, los adolescentes lo viven a ese problema. Pensamos en la disponibilidad burocrática, en la disponibilidad de instituciones, en nuestros horarios de trabajo, en nuestros regímenes laborales, en la forma en la que, en el lugar donde tenemos el recurso, y entonces, por ejemplo, en general, tenemos algo que en algunos momentos las y los adolescentes señalan muy abiertamente, es que en los boliches, en los lugares nocturnos, en los momentos en donde una parte importante de la conflictividad penal tiene su origen, como es las peleas interpersonales en los espacios de consumo de alcohol y de consumo de música, donde se encuentran las peleas, bueno, ahí en esos momentos no hay presencia estatal, excepto eventualmente la policía. ¿Qué dicen los adolescentes, nuestros adolescentes argentinos, respecto de sus propios problemas? Bueno, lo comparto muy superficialmente, pero en general las desigualdades, la conectividad, el desamparo, la falta de escucha, ¿no? La falta de trabajo, son las grandes preocupaciones, la forma en la que están los pibes estigmatizados, la ausencia de derechos, el racismo, ¿no? La pobreza, bueno, la conectividad en pandemia, la falta de escucha, son los temas que, digamos, pibes y pibas de todo el país, de distintas regiones, señalaron como sus preocupaciones principales. Y a la hora de ser preguntados por cómo, bueno, ¿dónde los escuchan? Queríamos preguntar, ¿dónde se sienten escuchados? Es muy llamativo que en la mayoría de los casos se trata de espacios informales o autoorganizados, pero entre pares, ¿no? Digamos, entre amigos, en espacios estudiantiles, en los espacios culturales, en los grupos del colegio, en las redes, centros de estudiantes, ¿no? O sea, con personas de mi edad, en las manifestaciones. Y los pibes lo que señalaron es que los obstáculos para la participación, para su propia participación en las políticas,
tienen que ver con el adultocentrismo, la falta de diálogo, que no hay real preocupación por lo que les pasa. O sea, eso decíamos, bueno, por más que a veces haya espacios donde nos consulten, nos damos cuenta que en realidad no les importa, ¿no? Es para la foto, es para la campaña, que los espacios están lejos de los barrios y les resulta difícil llegar, o a veces les resulta peligroso llegar. Hay falta de información, no se transparenta, no se transmite, no se disemina realmente. Hay falta de presupuesto, ¿no? Y en particular señalaron que hay falta de presupuesto para ESI y para, en general, sus iniciativas, ¿no? Ellos han señalado que la ESI, la implementación a cabalidad de la ESI, ha sido más vale motivada por sus propias iniciativas entre pares, en centros de estudiantes o en espacios autoorganizados de activismo, y menos por aquellos que deberían garantizar. Y entre los facilitadores, o sea, en aquellos que encuentran como más pasible de facilitar su participación, han señalado que la confianza entre ellos, el real compromiso de algunos adultos, la construcción de un ámbito seguro, la idea de el espacio que contenga, que otorgue seguridad, y esa seguridad traducida en muchas cosas, en quiénes vienen, cómo se puede hablar, con qué garantías, con qué resguardos, y además cómo llego a ese lugar, ¿no? Digamos, todo eso conforma esa seguridad. Las redes de activismo que, digamos, entre pares que les permiten a ellos informarse previamente a la participación, consultar, dudar, ¿no? Hay un gran canal, y los momentos de consulta real a los jóvenes para conocer sus realidades, ¿no? Como que colocan, me pareció muy claro para pensar cómo pensamos la práctica de las políticas en lo cotidiano. Y finalmente, señalar que, y con esto termino, cuando estamos pensando en la participación adolescente, infantil, no estamos pensando en algo decorativo para las políticas. En realidad, la participación configura un estándar mínimo de acceso a derechos. Está establecida como un estándar mínimo de acceso a derechos. Estándar mínimo en el sentido de que nuestras políticas pueden ser evaluadas y sancionadas a partir del cumplimiento o el no cumplimiento que le damos a esta que es una que es uno de los principios articuladores básicos tanto de la Convención como de la Ley de Protección. Entonces, pensar como 4 cuestioncitas en torno a ello, que es como 4 niveles en los que podemos pensar esa participación. Por un lado, en general, en lo que es el proceso completo de la formación de las políticas, ¿no? Y allí uno puede establecer que hay como 3 conjuntos de requerimientos que tenemos que cumplir para que los pibes puedan participar. El primero es la disponibilidad de la información. Tenemos un enorme déficit en nuestro país en relación a la producción sistemática de la información sobre las políticas públicas. También tenemos un déficit en cuanto a la transparencia de esa información, o sea, la disponibilidad pública de esa información. Y en ese sentido, comprender la ciudadanía de pibes y pibas implica, comprenderla en su sentido amplio, a cabalidad, implica entender que los pibes y las pibas son nuestros interlocutores privilegiados a la hora de rendir cuentas. O sea, la rendición de cuentas, lejos de ser o sea, puede ser interpretada de manera tecnocrática y entonces despolitizada y entonces pensada como un criterio, si se quiere, neoliberal, muy entrecomillado, porque digamos, es toda una discusión teórica esa. Pero la rendición de cuentas, en clave política y en clave de pensar en revertir las desigualdades sociales, tiene que considerar a los pibes como el sujeto político por excelencia para interpelarnos en relación a cuánto de sus derechos estamos realmente cumpliendo. Y en ese sentido, la producción de información, el establecimiento, producción de información a tiempo, completa, disponible, que no tengan que sea accesible culturalmente, es un requisito sustantivo. Y el establecimiento de procedimientos y espacios institucionalizados también. Esto es,
la participación, por ejemplo, en la mayoría de los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de nuestro país, los pibes tienden a no participar. Y cuando participan, a veces participan de manera más para la foto, no se sabe muy bien cómo fueron convocados, por qué aparecen, a quién representan, ¿no? Y en general, como la discusión en torno a cómo sustanciar la participación de los pibes en estos espacios institucionales más amplios, siempre es un problema, porque tenés que ver, bueno, cómo se corta esa representación, de qué manera, con cuánto. En general, como eso es medio difícil de resolver, se tiende a evitar esa discusión, ¿no? Bueno, vamos por este lado, y eso termina generando esta instancia en la que los pibes no suelen participar del diseño y la evaluación de las políticas. La evaluación de las políticas como un criterio permanente en la que los pibes nos digan, no solamente, digo, a veces pensamos que el proceso evaluativo se resuelve con una encuesta consumidor, ¿no? ¿Te gustó venir? Bueno, eso es importante. Más vale que esté eso a que no haya nada. Pero podemos pensar, si vamos a cuestionar digamos, el uso solo técnico, tecnocrático de este tipo de procedimientos para pensarlo en clave política y de ampliación ciudadana, entonces tenemos que pensar que los procesos de evaluación también tienen que incorporar un carácter más político, y en ese sentido interpelar a los pibes como actores que son capaces de un cuestionamiento a las políticas en esa clave, en relación a cómo los interpelan como ciudadanos, qué relación tienen con las desigualdades, ¿no? Y eso es nuestra obligación, o sea, nosotros tenemos que producir el tipo de instancia de evaluación en la que los pibes estemos interpelando a los pibes de esa manera. En clave de las instancias específicas de protección de derechos, ahí todavía debiera ser mucho más fuerte nuestra necesidad de pensar a los pibes como sujetos ciudadanos capaces de impugnar nuestra intervención. Y es complicadísimo, porque acá estamos planteando, bueno, no vamos, digamos, es toda una discusión en torno a la obligación del Estado de proteger los derechos, incluso cuando a veces esos derechos van en contra de los intereses de la persona a la que se lo estamos protegiendo, porque estamos considerando lo que se denomina, ¿no?, como paternalismo, no me acuerdo si era necesario, bueno, pero por ahí alguien se acuerda cuál es la categoría que usa Mónica González Contró, en relación a la necesidad a veces de imponer una idea sobre la protección de derechos, una idea sobre el bien común que va en contra de la visión de la persona en particular, pero de todas maneras tenemos que poder establecer, y esto es algo que en general no existe, mecanismos de queja que sean eficientes. Esto es, que no sean que el pibe tenga que venir a decirle al mismo equipo que le está tomando la medida cuál es su queja respecto de la manera en la que están interviniendo, ¿sí? Tenemos que poder garantizar que existan, y en muchos casos seguramente haya prácticas que van en esta dirección, pero tenemos que garantizar que existan estos espacios en los que los pibes se sientan capaces de poder intervenir sin pensar, de poder plantear una queja, sin pensar que esa queja va a ir en desmedro de lo que le suceda después, o sea, que esa queja va a generar una amenaza, va a generar un castigo, va a generar una retribución negativa, ¿no? Digamos, y eso tiene que ver con la manera en la que se garantiza el anonimato, con la división suficiente entre quienes están tomando las medidas y quienes van a ser quienes escuchen las quejas que tienen los pibes. Bueno, ahí hay como una serie de cuestiones que tenemos que pensar, porque no es el pibe tiene la libertad de hablar en la entrevista y de decir lo que no le gusta. O sea, sí, obviamente una buena entrevista tiene que generar ese espacio, pero eso no es un espacio suficiente de queja, ¿no? De interpelación a la manera en la que estamos tomando la medida. En relación a las medidas de protección excepcional, una vez tomadas, pibes y pibas tienen que tener garantizado el espacio de revisión regular de los proyectos de restitución de derechos. Eso es una condición sine qua non. Pero además de eso, obviamente también tiene que haber
procedimientos y mecanismos de queja que no, o sea, si el pibe para poder quejarse de la manera en la que está teniendo garantizados sus derechos en un espacio convivencial, tiene que pedirle al equipo el teléfono para llamar a una oficina, estamos en un problema, ¿está? Porque, porque esas son instancias que son intimidatorias, generan, por el propio hecho de la manera en la que están diseñadas, generan desincentivos, ¿no? Entonces, si el pibe es un sujeto de derechos, tenemos que confiar que su queja va a ser una queja legítima. Y en tal caso, y eso tiene que ser el supuesto, y en tal caso, la ilegitimidad de la queja, su origen espurio, tiene que ser objeto de una investigación posterior, pero no tiene que desalentarse a priori. ¿Se entiende? O sea, tenemos que partir del supuesto de que el pibe va a tener la queja que tenga que tener. Y en ese punto, los pibes tienen que poder ser parte de la evaluación de los procesos de protección, pero además, sobre todo para los pibes que están conviviendo en un espacio institucional o en un espacio que no es con su propia familia, tenemos que tener las mismas prevenciones que tenemos respecto a la familia. Esto es, asumir que existe la posibilidad de que se violente de alguna manera a la vida del pibe. Y en ese sentido, es necesario que establezcamos procedimientos de investigación. O sea, cuando el pibe hace una denuncia o manifiesta una queja que puede implicar una vulneración de derechos, tiene que haber claridad en cuáles son los mecanismos de investigación que se tienen que llevar adelante. Y esa claridad en los mecanismos investigativos excede los procedimientos, y esto tanto para protección excepcional como para responsabilidad penal juvenil, excede los procedimientos laborales. O sea, tenemos en general tenemos procedimientos respecto a cuándo iniciar un sumario a una persona, pero las posibilidades de vulneración de derechos en ámbitos residenciales tiene que contar con un procedimiento específico que garantice los derechos de los pibes y también eventualmente los derechos de los trabajadores que, digamos, no deben tener que perder el trabajo, porque bueno, es muy fácil la manipulación también del uso de la queja cuando queremos remover gente. Entonces, digamos, ahí hay que generar las dobles protecciones, pero esas protecciones tienen que estar instaladas. Lo digo de esa manera porque, si bien puede haber un montón de experiencias en donde esto sucede, o regiones, distritos, jurisdicciones en donde esto está bien implementado, las investigaciones y las evaluaciones en general en nuestro país también muestran que se trata de prácticas muy esporádicas, que no tienen el nivel de formalización que debieran tener. Y en ese sentido, la participación de los pibes como, digamos, vuelvo y cierro con esto, ¿no? Interpelar a los pibes como ciudadanos implica pensar que en cada instancia de participación y de protección de derechos, tenemos que mirarlos como sujetos que tienen algo para decir de la manera en la que el Estado los protege. Y esa manera en la que el Estado los protege tiene que ser puesta a consideración de los pibes como actores que participan de ese monitoreo, que participan de esa evaluación de manera sistemática. Me parece que ese es como el gran desafío que tenemos por delante para pensar de una manera renovada, si se quiere, esa difícil tarea, dificilísima, en la que quienes están en la primera línea, en el llano, en la boca de entrada de pibes y pibas con sus derechos vulnerados al Estado, ¿no? Boca de entrada en el sentido de que, bueno, una vez que los pibes toman contacto con los organismos de protección, esos organismos tienen a través de trabajadores que son muchas veces
muy mal pagos, cuyos derechos laborales también son a veces hasta restringidos o vulnerados por el propio Estado, pero de todas maneras tienen la obligación, digamos, más allá de sus condiciones laborales, de ser ese representante de un Estado que tiene la obligación también de garantizar el acceso pleno a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, pensar estas minucias, lejos de ser un preciosismo que tiene que ver con, bueno, cuando tengamos todo lo demás resuelto vamos a poder llegar ahí, es tal vez lo primero que uno debería empezar a pensar a la hora de repensar su laburo. Bueno, hasta acá yo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Gustavo Lorenzo. Analía nos presentó al principio de la actividad. Un poco lo que tiene de bueno venir en este orden es poder tomar muchas de las cuestiones que Valeria habló y poder tratar de pensarlas en clave de lo que es la estructura en la provincia de Santa Fe de las formas de intervención sobre personas menores de edad, o las argumentaciones y justificaciones que se dan para las intervenciones sobre personas menores de edad en la provincia de Santa Fe. Una de las primeras cuestiones que vemos para el despliegue de políticas públicas es la falta de datos y de elementos o herramientas para poder desplegar políticas públicas, sobre todo por el tema de no haber datos cuantitativos ni cualitativos. Por eso nos parece importante en este marco arrancar esta etapa de conocimiento sobre lo que son los despliegues de los servicios locales en la provincia de Santa Fe, y en esta parte de este módulo específicamente en las vinculaciones que puedan tener sobre las intervenciones sobre jóvenes en una franja etaria que puede ir desde los 12, 18 años, 14, 18 años. Sin duda que la situación de los jóvenes es bastante crítica no solo en la provincia de Santa Fe, también en la región, y yo creo que eso implica también una especial atención que se deben tener desde las políticas públicas para las intervenciones sobre jóvenes en esta franja etaria. En este marco, una de las cuestiones que es interesante ver es cuál fue el impacto real de este cambio normativo de la derogación del patronato, la ley del patronato de la infancia y la adecuación a partir de la ley 26061. Gus, discúlpame, te comparto pantalla. Sí, dale. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Perdón que me había olvidado de... Bueno, esta adecuación de la normativa, en realidad, cuando se pensó esta nueva estructura, se pensó en lo que venía reclamándose, denunciándose de todo lo que fue el patronato de la infancia, y estos reclamos empezaron en la década del 60, en la década del 70, incluso a nivel internacional. La misma Convención de los Derechos del Niño arranca por organismos de derechos humanos que venían denunciando las formas de intervención que se venían dando sobre personas menores de edad. Y en nuestro país, a pesar de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 90, se tardó hasta el año 2005 para poder hacer un cambio normativo que tuviera que ver con modernizar toda la estructura de intervención sobre personas menores de edad. Este cambio normativo, que desde mi punto de vista es bastante complejo y creo que no ha podido tener el impacto que se pensó que debía tener, parte de esta concepción, que bueno, ya se ha hablado mucho, de el niño o la niña como objeto de intervención a ser sujetos de intervención. Y yo creo que esto aquí ya, incluso esto relacionado con lo que Valeria estuvo hablando en su presentación, tiene que ver con esta cuestión de la concepción de los niños y las niñas, o los jóvenes y las jóvenes como sujetos de derecho.
la idea un poco de la ley 26.061, cuando deroga el patronato lo que hacía era poner en cabeza en la provincia de Santa Fe, un juez de menores, lo que sería la representación y el ejercicio de la patria potestad de niños y niñas o jóvenes que estuvieran tomados por una intervención judicial, por todas las definiciones que se daban en la ley del patronato de la infancia, como el abandono, la situación de peligro, todo lo que se planteaba ahí, incluyendo las situaciones del sistema penal. Y la modificación con la ley 26.061 trata de hacer esta, que se puede llamar administrativización del sistema de intervención. Esta administrativización tuvo como principio una cuestión que es bastante compleja de sostener, que es esta cuestión de que los niños puedan ser, o las niñas, nominadas como sujetos de derecho, sin darles las herramientas para poder ejercer esa forma de ser sujetos de derecho. Porque sin el ejercicio es muy difícil pensar en que puedan acceder o garantizar esos derechos fundamentales. Este ejercicio del derecho creo que está relacionado con una estructura normativa muy esquemática, de que pensar que realmente puedan ejercer sus derechos, incluso pensada en clave con un razonamiento muy de pensar que los derechos se ejercen solamente por una actividad jurisdiccional o por una actividad administrativa, y sin pensar en que los derechos puedan tener una construcción y que puedan ser herramientas que los jóvenes puedan utilizar de una manera efectiva y eficiente para poder realmente pensar en un ejercicio o en un despliegue de derechos claro y seguro para ellos. En algún punto, digamos, en esta forma de ejercicio del derecho, yo creo que es importante pensar en esto que tiene que ver con las intervenciones, sobre todo a nivel de los servicios locales, lo que serían tanto el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño como el artículo 19. El artículo 3 es el artículo del interés superior del niño, que plantea la cuestión de que se puedan asegurar a los niños las garantías para poder ejercer sus derechos de una manera clara, y por otro lado también las responsabilidades estatales para que esto pase. Y en algún punto la Convención de los Derechos del Niño es un instrumento jurídico en los cuales Argentina, y no solo Argentina como Estado nacional, sino todos los estados inferiores, se comprometen a hacer cumplir y a llevar adelante y a garantizar el ejercicio. En este marco, yo creo que también es importante que pensemos a este ejercicio de derecho, no solamente en pensar el ejercicio del derecho ante situaciones o vulneraciones de derechos de los jóvenes y de los jóvenes tengan en su vida comunitaria, su vida familiar, sino muchas veces también el mismo Estado, produciendo estas vulneraciones de derecho. En este punto, las vulneraciones de derecho que el Estado produce se transforma en el nudo en base al cual se activa sería el sistema de protección para jóvenes, para niños, niñas y jóvenes en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí es donde se cambia el niño con una niña como objeto de intervención al niño o la niña como sujeto de derecho, en la garantía del ejercicio del derecho para superar esa situación de vulneración de derecho. Esa superación de la situación de vulneración de derecho, la ley la organiza en las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional. Las medidas de protección integral son las que el objeto de trabajo permanente de los servicios locales, y ahí aparece una de las primeras cuestiones interesantes para charlar, que en realidad son cuestiones que desde mi punto de vista no están resueltas, sino que es más probable que tengamos más preguntas que respuestas, que son cómo se llevan adelante estas políticas de intervención de los servicios locales en paralelo con los primeros niveles de intervención. Y esta cuestión es que muchas veces es muy compleja para los propios operadores del sistema poder entenderlo. Imagínense para un joven o una joven que tienen teóricamente que utilizar determinados agentes estatales para poder llevar adelante esa superación de esa vulneración de derechos. Y acá creo que es importante también pensar esto en muchas de las claves que Valeria vino diciendo y que tienen que ver con esta cuestión de la escucha y la participación, y en diferenciar la escucha y la participación y no tratar de seguir pensándolas en términos de
la consecución de poder ejercer ese derecho, ni en clave de derecho, ni en clave de ganar una contienda jurídica que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Incluso creo que esto tiene que ver con esta cuestión de la participación y la construcción de qué son esos derechos, qué son estas claves de vulneraciones de derechos que los jóvenes sufren cotidianamente, tanto en los núcleos familiares, en los núcleos comunitarios, como en muchas de las respuestas estatales se dan para que el joven pueda desplegar en su vida cotidiana el acceso a educación, salud, servicios sociales básicos, vivienda, etc. Ahí yo creo que es importante pensar lo que tiene que ver con la estructuración de los mecanismos por los cuales los jóvenes se vinculan con todo el mundo adulto. Y en esa vinculación del mundo adulto también está incluida la estructuración de los servicios locales o los primeros niveles de intervención que los jóvenes y los jóvenes tienen contacto. Desde mi punto de vista, el poder llevar adelante esta vinculación, esta participación y esta construcción de cómo las jóvenes y los jóvenes pueden manifestar sus inquietudes, sus graves afectaciones muchas veces, tiene que ver con un principio básico que también plantea la Convención, que es la integralidad de las políticas públicas. Y la integralidad de las políticas públicas yo creo que es algo clave, porque creo que es un concepto que debiera ser repensado, sobre todo en todas las propuestas normativas o de distintos niveles normativos que tienen que ver con esta palabrita articulación y que tienen que ver con cómo agendan las distintas agencias del Estado las intervenciones sobre jóvenes en los primeros niveles de intervención. Esta integralidad, en realidad, está pensada con esto que también Valeria comentaba, de cómo el mundo de los jóvenes ve al mundo adulto, en cómo dar respuesta a las cuestiones que los jóvenes manifiestan en los espacios donde las pueden manifestar, que pueden ser estos espacios educativos, espacios lúdicos, espacios que pueden ser la noche, que pueden ser grupos de amigos, y cómo eso puede tener alguna referencia, alguna recepción desde el punto de vista del mundo adulto y sobre todo desde el punto de vista del Estado. Porque los jóvenes también muchas veces necesitan poder tener hasta espacios familiares para poder manifestar muchas de las cuestiones que los afectan. A veces los pueden encontrar, a veces no. También necesitan tener esa forma de participación en los espacios comunitarios, donde puedan empezar a discutir muchas de las cuestiones que se plantean posteriormente como derechos, que puedan también empezar el Estado a agendar las formas de vinculación con los jóvenes en estos procesos de participación y escucha. Cuando, por ejemplo, vieron que los comités de los derechos del niño cada tanto hacen lo que se llaman las observaciones generales. Cuando se plantea la observación general, donde se plantea esto de qué sería la escucha del niño, se plantea mucho la cuestión de cómo tanto las estructuras estatales y el mundo adulto deben no solamente escuchar a los niños, no solamente generar canales de escucha formal de los jóvenes y las jóvenes, sino también qué se hace con esa escucha que se hace. Qué devolución se da, qué participación se le da en la toma de decisiones, qué construcción se hace, cómo se agendan realmente cuáles son los derechos y cuáles son las inquietudes de los jóvenes y de las jóvenes. Muchas de las propuestas que Valeria traía eran estudios e investigaciones que trataban de dar cuenta cuáles eran estas temáticas o cuál es la agenda que los jóvenes pueden ir desarrollando en su vida cotidiana. Y el gran desafío, sobre todo para las estructuras estatales, es poder llegar a poder tomar esto y darle una participación constructiva a los jóvenes y una devolución que pueda hacer que el despliegue de esos derechos posteriormente pueda tener algún sentido y pueda realmente ser como dice la ley 2661, una superación de la vulneración de la situación de derechos de esos jóvenes o de esas jóvenes. Paralelamente creo que también hay, en lo que es la estructura del primer nivel, en lo que es la estructura de los servicios locales, la inclusión del Poder Judicial y la inclusión de las estructuras del Poder Judicial en esos primeros niveles de intervención. No tanto porque
el Poder Judicial es una estructura muy burocrática, extremadamente burocrática, pero yo creo que muchas de las vulneraciones de derechos de los jóvenes o de las manifestaciones que los jóvenes hacen sobre vulneraciones de derechos son muchas veces derechos fundamentales y son derechos que muchas veces necesitan una intervención jurisdiccional, porque son garantías que necesitan sí o sí que haya determinados procesos, sean procesos sancionatorios, sean procesos que regulen el estado de cómo va a quedar ese joven y que puedan dar cuenta de que puedan marcar determinadas situaciones, determinados estados, que le puedan dar herramientas a los jóvenes para poder, a partir de eso, después poder desplegarlos en sus vidas cotidianas. Muchas veces lo que serían las marcas de determinadas cuestiones, determinadas instituciones, determinados agentes del mundo adulto, pueden generar determinados movimientos en los jóvenes, en su participación y en su construcción de la problemática sobre la cual ellos plantean alguna incomodidad y que puede marcar determinadas pautas como una cuestión estratégica dentro de lo que sería un proceso de trabajo con un joven o con un niño. Muchas de las cuestiones que por ello estoy planteando son cuestiones que en la práctica se dan y hay muchos esquemas y muchas prácticas cotidianas de trabajo de operadores del sistema que tienen consciente o inconscientemente estas agendas de trabajo, formas de escucha, formas no burocráticas de trabajar determinadas situaciones, determinadas vinculaciones con jóvenes, con grupos de jóvenes que puedan dar alguna respuesta. Y yo creo que lo que sí hay un problema es que se puedan llegar a reconocer, que se puedan llegar a sostener prácticas de trabajo que garanticen esa participación y esas estructuras que puedan generar un efecto, digamos, que mejore la situación que el joven está planteando. Otra cuestión importante también es cómo el mundo adulto sigue operando con los jóvenes y con las jóvenes. Y en eso yo creo que es importante plantear esta cuestión de la representación del joven o de la joven y de la necesidad de representación en determinados contextos, pero yo creo que esa representación con los jóvenes y con las jóvenes debe estar anclada en la construcción de la problemática y en la participación del joven y la joven, porque son cuestiones que es muy difícil imponer soluciones o traer respuestas armadas o prearmadas a situaciones tan complejas, porque yo creo que eso también es importante aclarar que estamos en un momento de procesos de vinculaciones sociales muy complejos y la complejidad que tienen los jóvenes y jóvenes para acceder a derechos o para acceder a determinadas calidades de vida está muy complicado. Yo creo que es muy necesario que podamos saltar muchas de las estructuras tradicionales de superación de vulneración de derechos a través de burocracias administrativas y poder generar espacios que puedan dar otras formas de respuesta, otras formas de escucha, otras formas de participación y que puedan incluir muchas de estas cuestiones en la superación de esa situación de vulneración de la ley de los nosotros en el trabajo de los equipos de monitoreo de la Defensoría hemos trabajado a través de equipos separados y de una manera que ahora, bueno, Estefanía, mi compañera, va a contar también. Y el gran desafío es poder ver cómo, sobre todo todos los sistemas de protección intervienen con jóvenes en estas situaciones de vulneración de derechos, incluso en situaciones graves, como puede ser medida de protección excepcional, pero incluso también es necesario volver a incluir a los jóvenes y las jóvenes que tienen, como decía Valeria, una de las formas de vinculación con las estructuras estatales o como temática de preocupación, que es la ilegalidad y el acceso a economías ilegales y a formas de resolver conflictos a través de acciones que puedan ser catalogadas dentro del sistema penal, como esos jóvenes también han quedado por fuera del sistema de protección muchas veces, y es necesario volver a tener una mirada de estos jóvenes como personas que necesitan seguir siendo integradas al sistema de protección integral. Por eso yo creo que ese es, para nosotros como equipo y como defensoría y como desafío, esta cuestión de cómo generar estos canales de construcción y de participación con los jóvenes
cómo generar que se los pueda seguir sosteniendo dentro del sistema de protección que plantea la ley y los principios que plantea la Convención y los derechos del niño. Bueno, un poco hasta aquí es el aporte. Ahora, Ahora sigo. muchas gracias por la escucha y va a seguir Estefanía. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Bueno, primero, bueno, quiero aprovechar para saludar a quienes nos están viendo, bueno, a los trabajadores de la niñez y adolescencia, a los miembros de las comunas, los municipios. Bueno, agradecerte, Valeria, la verdad que siempre es tan interesante leerte, escucharte. Es, bueno, un placer poder compartir este módulo. Bueno, con Gustavo, como les decía, somos parte del equipo de monitoreo y promoción de la Defensoría, y la información que tenemos para compartir ahora resulta de los monitoreos en un contexto específico, ¿no? Que tiene que ver con las instituciones del sistema de justicia penal juvenil, sobre todo de aquellas que mantienen un régimen cerrado donde se alojan adolescentes, y también de las unidades penitenciarias, donde allí se alojan niñas y niños que viven junto a sus madres. Alguna de ellas, como bien mencionaba Gustavo, son mujeres jóvenes que en sus trayectos de vida han transitado por dispositivos del sistema de protección y hoy se encuentran privadas de libertad cumpliendo condenas en, bueno, unidades de adultos. Así que, bueno, lo que vamos a hacer, bueno, creo en uno de los primeros módulos se explicó un poco de qué iban estos monitoreos. Brevemente, la línea del monitoreo de justicia penal juvenil se orienta a generar información acerca del funcionamiento de este sistema, al cual ingresan adolescentes mayores de 16 años, y poniendo el énfasis sobre todo en conocer las condiciones de vida que se despliegan dentro de esas instituciones de encierro o de modalidad semiabierta de los programas ambulatorios. La línea de niñas y niños con sus madres privadas de libertad se orienta, en todo caso, a relevar las condiciones que se encuentran esas niñas y niños y de las mujeres que ejercen esas maternidades desde el encierro, y también conocer cómo el sistema penitenciario y de protección acompaña o no, vamos a ver, a esas madres y a sus hijas que están o adentro de la cárcel con sus madres, o están en instancias de arresto domiciliario, o son niños que están con otras familiares, que en su mayoría estamos hablando de otras mujeres, que están a cargo del cuidado de esos niños. Así que bueno, vamos a avanzar un poco en poder señalar las cuestiones más sobresalientes que tienen que ver con el monitoreo del sistema de justicia penal juvenil, y luego de la situación de niños con sus madres. Bueno, la evidencia que se nos presenta en los monitoreos de una manera muy clara, muy contundente, es que el marco de la privación de la libertad agrava la situación de vulnerabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley. Por eso, para nosotros es tan importante conocer cómo son las condiciones de acceso a derechos de estas y estos adolescentes mientras cumplen una sanción penal en estos dispositivos, a los fines no solo de construir información, que por supuesto eso es uno de los principales objetivos, pero sino también de visibilizar la problemática de la niñez en el caso de las unidades penitenciarias y de las adolescencias en contexto de encierro. El sistema de justicia penal juvenil cuenta en la actualidad con 3 tipos de dispositivos de alojamiento de la población adolescente de entre 16 y 18 años de edad, que se trata, bueno, de los establecimientos de régimen cerrado, aquellos que son de régimen semiabierto y los programas ambulatorios. Las dimensiones que desde los monitoreos utilizamos para agrupar la información que relevamos en las visitas tienen que ver con el acceso a derecho, otra dimensión son las condiciones materiales de alojamiento, acceso a la justicia, prevención de la violencia institucional. A ver, para nosotros una de nuestras prioridades al momento de hacer las visitas tiene que ver con poder construir esa información, sobre todo de primera mano, priorizando poder hablar con aquellos jóvenes que están ahí encerrados. Por supuesto, bueno, desde la pandemia sabemos que el acceso quedó restringido y solo pudimos contar con una información que nos brindaban los referentes institucionales, los directores, los acompañantes. Bueno, justamente en este último periodo iniciado, en el 2020, se focalizó el monitoreo justamente en las instituciones de régimen cerrado, que son 4 en la provincia, y bueno, en esas instituciones los aspectos críticos que se relevaron tenían que ver principalmente con que la privación de la libertad fue y sigue siendo la opción primera para el cumplimiento de las medidas penales. Hay un dato muy contundente que se construyó para un informe de la Defensoría publicado en el 2019, que bueno, obviamente lo pueden encontrar en la página, que señala que de la totalidad de las causas penales registradas para el 2018 se dictaron medidas privativas de la libertad para el 70% de esas causas. Otro dato es que para el 2020 también vimos cómo el número de adolescentes que ingresaron a los dispositivos cerrados
se vio paulatinamente incrementada desde el inicio del aislamiento. Si bien hubo un periodo donde, bueno, los juzgados emitieron algunos egresos y disminuyó un poco, ya para la mitad del año del 2020 empezó a crecer hasta superar las plazas disponibles, por lo menos en los dos centros más importantes de la provincia, de Rosario y de Santa Fe. Y otro dato también es que para marzo del 2020 los establecimientos socioeducativos que se encuentran en las ciudades de Alvear y Venado, que es la zona sur de la provincia, y que eran los únicos dispositivos semiabiertos, es decir, los únicos dispositivos que ofrecen otras alternativas al encierro, directamente cerraron sus puertas. Así que, bueno, otro aspecto tiene que ver con las malas condiciones de alojamiento, que bueno, es un tema muy recurrente que se viene relevando desde antes de la pandemia y que también se vieron agravadas en el último periodo. Estas condiciones deficientes se materializan, por ejemplo, en la falta de agua, la poca ventilación, poca luminosidad, mala alimentación, que además, debido a la suspensión de las visitas de familiares en la pandemia, bueno, los jóvenes se vieron desprovistos de elementos de higiene, de alimentos, con lo cual bueno, se incrementó y profundizó muchísimo ese aislamiento. El derecho a la educación, como otro derecho que sin duda es uno de los que más dificultades tiene para ser efectivamente garantizado en estas instituciones, que bueno, que reviste diferentes particulares en cada una, pero bueno, en términos generales, en los principales establecimientos cerrados del sistema, sabemos que la permanencia de los adolescentes y los jóvenes, o sea, es insuficiente, la frecuencia es muy poca, no todos los chicos, no todos los grupos concurren 5 días de la semana, y las clases sabemos que tienen una duración que no suma más de 1 hora, van entre 40 minutos de que 1 hora, y que por supuesto durante la pandemia esto se vio mucho más agravado, principalmente porque se vio reducido y sobre todo la escasez de los recursos tecnológicos. Bueno, y otro aspecto crítico es el acceso a la salud integral, salud mental, las problemáticas de consumo. Si bien el consumo de sustancias trasciende, ¿sabe?, la situación de encierro, bueno, en estas instituciones se evidenció las falencias, las faltas de líneas de trabajo específicas para trabajar y acompañar a los jóvenes dentro de estas instituciones de privación de la libertad. Bueno, la situación de las mujeres adolescentes es un aspecto clave en este monitoreo dentro del sistema de justicia penal juvenil. Desde el 2016, la División de Asuntos Juveniles Femeninos es el único dispositivo cerrado que existe para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley en la provincia. Entonces, como podemos suponer, la opción institucional para mujeres adolescentes que cometen un delito es únicamente el régimen cerrado. De esta manera, para una chica que no es de Rosario y es de otra localidad más alejada, bueno, ahí la distancia geográfica se traduce en un desarraigo territorial muy fuerte que conlleva, bueno, dificultades de contar con la presencia de su entorno familiar, sus redes afectivas. Y bueno, si bien vemos que las adolescentes mujeres representan un porcentaje muy pequeño dentro de lo que es el sistema, pero pese a esto, las condiciones en las que transitaron o transitan por la privación de la libertad dentro del sistema penal presentan características muy desiguales respecto a las que experimentan sus pares varones, digamos, que están en otras instituciones. La salud, la educación, el acceso a la justicia de estas adolescentes detenidas son aspectos muy críticos, ya que estamos hablando de condiciones de alojamientos donde no existe una propuesta de inclusión en la educación formal, donde las condiciones alimentarias son deficientes y donde los espacios de alojamiento sobre todo son inadecuados. Bueno, en las instancias de entrevistas con los jóvenes en estos espacios, bueno, pudimos conocer trayectorias de vida de estas adolescentes caracterizadas por bajos índices de escolarización, déficit habitacional, un acceso muy limitado a derechos básicos. Estas condiciones de vida sin dudas no son muy distintas a los que tienen los varones, pero no obstante nos parece muy importante poder indagar acerca de las especificidades que adquieren por el hecho de ser mujer en el tránsito por estos dispositivos penales de privación de la libertad. Ya que, bueno, como estuvimos señalando, la condición de género marca claras desventajas, no solo en el ingreso y permanencia, sino también en las intervenciones que con ellas se han planteado desde el sistema de protección, en aquellos casos donde se las ha encontrado vinculadas al mismo, y como decíamos, en este circuito de sistema en sistema, después las terminamos encontrando en el sistema penal de adultos. Pero bueno, la justicia penal juvenil traen en sus trayectos de vida, en sus biografías, periodos de institucionalización en el sistema de protección, el cual, según hemos podido constatar, este sistema de protección comienza
lentamente a retirarse, o abruptamente a retirarse, a partir de esta nueva realidad judicial, institucional que atraviesa a estas chicas. En este sentido, bueno, es clave, fundamental, es completamente imperante conocer la trayectoria de estas adolescentes y los contactos previos que tuvieron con el Estado antes de ingresar a los dispositivos del sistema de justicia penal juvenil. Bueno, en este sentido, para nosotros, como decíamos, es muy importante señalar las dificultades que implica para el sistema de protección de derecho incorporar las situaciones de los adolescentes y jóvenes que se encuentran actualmente bajo la órbita del sistema de justicia penal juvenil, ya que los adolescentes en conflicto con la ley no están priorizados en el sistema de protección. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a las y los adolescentes en conflicto con la ley? Porque sabemos que, bueno, la realidad de los adolescentes es heterogénea, es compleja, es situada, donde es necesario reponer los contextos y también las perspectivas de todos aquellos que están involucrados y que están a cargo de sus acompañamientos. Por ejemplo, en el caso de jóvenes en contacto con el sistema penal, tenemos una trama de actores donde están los agentes penitenciarios, los acompañantes juveniles, los talleristas, efectores de salud, docentes. Todos estos actores vienen a complejizar este escenario donde se encuentran estos jóvenes. Y bueno, sobre todo la situación de pandemia, que, bueno, puso en evidencia que las niñas, niños y adolescentes que necesitan o demandan la atención del sistema de protección constituyen uno de los colectivos más afectados, y entre ellas y ellos hay que visibilizar a les adolescentes que transitan por los espacios institucionales del sistema penal, y también mencionar la situación de las mujeres que se encuentran en unidades penitenciarias adultas junto a sus hijas, que, bueno, ahora paso a mencionar algunas cuestiones sobresalientes. Para las mujeres que son mayores de 18 años y están detenidas en las unidades penitenciarias, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la 24660, contempla la posibilidad de permanecer junto a sus hijas o hijos hasta los 4 años de edad, adentro de las unidades. En la provincia de Santa Fe tenemos 2 unidades penitenciarias, la número 4 en la ciudad de Santa Fe y la número 5 acá en Rosario, y en ambas instituciones existen espacios destinados al alojamiento exclusivo de mujeres embarazadas y con hijos. El contexto de emergencia sanitaria dejó en evidencia muchas dificultades, obviamente son dificultades estructurales, agravadas por el contexto de pandemia, que tienen que ver con el acceso a derecho básico de las niñas y las mujeres que se encuentran al cuidado de ellos. La evidencia central que surge de las entrevistas con las mujeres y también con los referentes de los equipos profesionales que trabajan en las unidades penitenciarias, refiere primero a la ausencia de la construcción de redes y acompañamiento territorial a los vínculos familiares que se ocupan del cuidado de los hijos y las hijas de las mujeres detenidas. Bueno, la limitación y la ausencia de equipos de trabajos específicos dentro del servicio penitenciario, la dificultad para acompañar la situación de las mujeres y su hijo en los arrestos domiciliarios. A ver, se trata de una decisión que toma, una decisión judicial, que muchas veces no tiene en cuenta la complejidad territorial, donde tampoco se contemplan los recursos económicos para poder mantener a sus hijas e hijos, como así tampoco los permisos relacionados, por ejemplo, con los traslados a la escuela, al jardín, la salud, actividades recreativas, todas esas cuestiones que tienen que ver justamente con las tareas de cuidado de las cuales se responsabiliza a las mujeres, pero que a su vez se las limitan en estas condiciones de arresto domiciliario. Finalmente, lo que tiene que ver, y muy importante, que también lo retomaba Gustavo, lo que tiene que ver con la ausencia de registros y de datos oficiales sobre la población de niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o ambos se encuentran privados de libertad. Sabemos que en las unidades penitenciarias de mujeres, la mayoría de las personas tienen hijos menores de edad fuera de la institución y que están a cargo de otras familiares, que en su mayoría, como decía, son otras mujeres, las tías, las cuñadas, las hermanas, las abuelas. Y es para destacar que en la provincia no existan datos sobre esta población de adolescentes. Esto sin duda, bueno, pone en evidencia la falta de inclusión de esta problemática en la agenda gubernamental. Y, bueno, como señalábamos también anteriormente, en las cárceles de mayores, conocimos en instancias de entrevista, en las visitas, situaciones de jóvenes que estuvieron en el sistema de protección cumpliendo una medida de protección excepcional, que luego pasaron por el sistema penal juvenil y que hoy en día las encontramos cumpliendo condenas en estas instituciones penitenciarias. Estamos hablando de jóvenes que tienen entre 19 y 22 años, y en este sentido, desde el equipo de la Defensoría, bueno, constantemente nos problematizamos y planteamos con mucho interés poder pensar estas trayectorias vitales e institucionales también, que se alternan entre esto, la protección y el castigo. Porque hablamos justamente de trayectorias, de experiencias, donde la respuesta del sistema de protección en su momento no logró resolver, no logró acompañar las complejidades de estas situaciones de vulneraciones. Sabemos que de esto también
bueno, que esto es posible también pensarlo en la situación de los varones, tanto de los adolescentes que terminan transitando el penal juvenil como de adulto. En este caso, bueno, la idea era poder exponer algunas situaciones que conocemos y que en algunos casos se vienen acompañando desde que estas mujeres, desde que estas mujeres eran niñas que se encontraban en centros residenciales. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, si bien hablar sobre los espacios institucionales, como venimos haciendo, sobre las condiciones de acceso a derecho en estos dispositivos del sistema de justicia penal, pareciera no tener que ver con el territorio, lo cierto es que estos jóvenes, bueno, en algún momento egresan, retornan a sus barrios, a sus centros de vidas, y regresan a las mismas condiciones que se ven agravadas ahora por el tránsito en el encierro, y también agravadas por el contexto de pandemia. Entonces, pensar estos espacios de encierro implica, sin lugar a dudas, pensar el postencierro. Una vez que los pibes salen, ¿qué hacen? ¿A dónde van? ¿Con quiénes? ¿Quiénes acompañan? ¿Cómo es el trabajo con las familias? Porque sí o sí el trabajo tiene que ser con las familias o con los vínculos convivenciales. Si bien desde la Defensoría no tenemos aún datos concretos respecto a cómo transitan estos jóvenes los egresos, sabemos que existe una trama del sistema de protección que notamos mucho más frágil o problemática respecto a las y los les jóvenes en conflictos con la ley. Esto se evidencia fuertemente también con los adolescentes no punibles y los vacíos de intervención que existen ahí, donde el sistema de justicia sabemos que conoce las trayectorias de los chicos no punibles, sin embargo parece que esperan hasta que cumplan los 16 años y ahí para poder intervenir. Entonces, bueno, ¿por qué apelamos a interpelar el sistema de protección cuando se trata del abordaje de estos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley? Porque justamente pareciera que el sistema penal se presenta como un sistema de garantías por sobre un sistema de protección que parece fallar en sus intervenciones. Entonces, bueno, las líneas de monitoreo de adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley, tanto como la de niñas y niños con sus madres privadas de libertad, de alguna manera dan cuenta de una manera muy contundente las dificultades del sistema de protección en todos sus niveles para poder trabajar con estas juventudes, con las niñas y adolescentes no punibles, como también en el acompañamiento de aquellas niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de libertad o en prisión domiciliaria, como dijimos, al cuidado de otras familias. Vemos que las trayectorias de estas chicas y chicos quedan invisibilizadas tanto para el sistema de protección como para el sistema de justicia penal juvenil. Y lo que quedan son las políticas de control. Estas situaciones nos obligan a preguntarnos sobre los objetivos de las instituciones de encierro para jóvenes en conflicto con la ley y sobre sus estrategias de responsabilización y el sentido de inclusión, ¿no?, que promueven estas instituciones. Sobre todo, a ver, nos preguntamos por la responsabilización que promueven estas instituciones, ¿no? Y en cómo esa categoría implicaría una mayor apertura dentro y hacia el sistema de protección, ya que de lo contrario, como efectivamente sucede, la responsabilización adquiere una connotación completamente individual que desconoce, bueno, de coyunturas, contextos. Entonces, bueno, nos preguntamos esto, ¿cómo se relacionan las políticas de control social con las políticas de protección de derecho? Esto que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de la presencia de un Estado penal, hablamos también de un desplazamiento de las políticas sociales hacia las políticas represivas, de control, y que en términos concretos se traducen en un aumento de control hacia estos sujetos justamente. No es un tema nuevo la selectividad con la que opera el sistema penal en los jóvenes varones de sectores empobrecidos, la mirada punitiva que prevalece sobre ellos, ni que ellos son las principales víctimas de la violencia policial institucional. Entonces, ¿cómo se vincula la intervención de la policía con los organismos del sistema de protección? ¿Cómo entran en juego estos mecanismos de protección y promoción de derechos? Cuando sabemos que no existen políticas públicas integrales que acompañen las trayectorias de jóvenes vinculados a los conflictos penales. Entonces, desde el equipo de monitoreo, nos interesa mucho poder destacar, más allá de lo que vemos en los relevamientos en instituciones, que las políticas orientadas a la población de adolescentes son responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Sabemos que el primer nivel advierte muchísimas dificultades para abordar las problemáticas de adolescentes vinculadas a la violencia. Sabemos que la deserción escolar se presenta como una problemática muy recurrente y que también viene acompañada por aspectos vinculados a conflictos con la ley, a violencia, situaciones de consumo, que bueno, en algunos casos no se pueden abordar justamente por falta de tiempo, de recursos, no solo de los servicios locales, sino que son faltas que atraviesan a toda la comunidad o a las comunas. Y al mismo tiempo sabemos que algunos recursos o estrategias disponibles suelen percibirse también como insuficientes o como que no hacen mella, ¿no?, en las experiencias de estos jóvenes, ¿no? Esto de políticas públicas de calidad. Entonces, estas situaciones que atraviesan la vida de los adolescentes, la problemática del consumo, las violencias, el vínculo con el sistema penal, muestra claramente los límites, no solo de las gestiones del municipio,
sobre todo los límites de las gestiones intersectoriales del sistema de protección. Bueno, antes de finalizar, que ya vamos cerrando, queríamos compartirles que, bueno, como ya anticipó un poco Gustavo, como equipo técnico y de monitoreo tenemos algunos temas pendientes para revisar, para repensar al interior del equipo, respecto a poder trascender la mirada institucional en que actualmente anclamos los monitoreos y poder construir información sobre las trayectorias de jóvenes y adolescentes en el territorio. Construir también líneas que sean a partir de ejes transversales, que consideren, que adviertan el carácter multidimensional en que se configuran las problemáticas. Esto, como les decía, es parte de una discusión al interior del equipo. Y también esto de dejar de hablar por separado, ¿no?, de la protección y el castigo, y empezar a concebir a las juventudes, ¿no?, sin caer en concepciones esencialistas, sin compartimentarlos dentro de sistemas diferenciados. No podemos pensar estas juventudes aisladas de los contextos. Es necesario asumir una visión relacional, donde tenemos que tener en cuenta las relaciones con otros grupos etarios, entender que hay diversidades y muchas desigualdades en las múltiples experiencias juveniles. Entonces, bueno, ahora sí, para poder pensar estas pistas, estos aportes, bueno, primero teniendo en cuenta los efectos y los impactos que producen en la biografía de las y los adolescentes las lógicas institucionales de encierro, el desafío sin duda es poder dar respuesta fuera del ámbito punitivo, y dentro del sistema de protección se vuelve clave poder, digamos, promover esto. Hay toda una normativa y herramienta internacional que así lo reclaman, que así lo demandan, como, bueno, bien Gustavo estuvo señalando primero. Es responsabilidad del Estado poder acompañar los procesos de construcción de autonomía, el egreso de estas instituciones a partir de políticas públicas concretas que faciliten acceso a trabajos. Recordaba esto que decía Valeria de los accesos culturales. Bueno, los trabajos también, trabajos que se corran de los destinos habituales laborales para estos pibes. Poder brindar otro tipo de opciones, otro tipo de oferta. Bueno, en este sentido es fundamental contar con una política pública integral que acompañe los egresos de estas instituciones con perspectiva de género. Esto va en consonancia con incorporar el paradigma de la protección integral con la perspectiva de género y diversidad. Esto es algo que otras compañeras ya han mencionado en los módulos anteriores, y esto trae el desafío de reformular también las problemáticas en clave interseccional. Es decir, no compartimentalizar, sino tratar de establecer alianzas sobre esos problemas transversales que deben ser considerados para un abordaje integral del problema. Por ejemplo, respecto de las masculinidades y las violencias. Acá hay mucho para pensar desde una perspectiva de género. En los monitoreos vimos, fue posible ver la necesidad de trabajar sobre nuevas masculinidades, la importancia de acompañar a los adolescentes en trayectorias que sean posibles otros modos de convivir, de relacionarse, diferente a las formas que propone la violencia machista. Y es de destacar también, y es muy grave, la desatención de políticas públicas específicas para abordar el fenómeno de la violencia entre jóvenes. A modo de ejemplo, acá en Rosario, sobre todo, es muy evidente el discurso contra el narcotráfico como opción para explicar toda la violencia que sucede en los barrios con los pibes. Obviamente muchas veces termina en la muerte de ellos. Entonces, ¿cómo apelar a esto? Apelar a los llamados ajustes de cuenta para explicar la violencia. Bueno, de alguna manera opera y sirve como excusa para desresponsabilizar al Estado y para justificar la inacción del Estado, o bien para justificar mayor presencia del aparato represivo del Estado en los barrios. Entendemos que la participación de jóvenes en situaciones de violencia forma parte de la construcción de una identidad masculina, atravesada, por supuesto, por cuestiones de clase, por la edad, por el barrio en el que viven, y sobre todo por los discursos que circulan sobre ellos y las condiciones en las que viven. Por otro lado, también las chicas, las mujeres también están tensionando y asumiendo otros roles, bueno, sí, los roles asignados, las trayectorias de vida de las adolescentes, que sobre todo suelen estar atravesadas por relaciones de violencia, estereotipo. Bueno, también se les suma sobre todo la invisibilización de las tareas de cuidados de estas jóvenes dentro de sus centros de vida. Bueno, y otro punto clave, bueno, contar con información, con un sistema de registro, sobre todo considerando lo que decíamos antes respecto a las niñas y niños que tienen a sus madres o ambos progenitores detenidos, para los cuales no existen datos formales. Y para ir finalizando, en este ejercicio, en esta responsabilidad del Estado de acompañar los procesos de egresos de estas instituciones penales, de construcción de autonomía, bueno, creemos que hay que construir estrategias innovadoras, creativas, para poder llegar a esos adolescentes. Esto que tiene que ver con lo que decía Valeria, de, bueno, generar espacios donde se legitimen esas demandas,
sabemos de las dificultades enormes para poder construir vínculos con los pibes, mucho más con jóvenes de sectores populares o empobrecidos. No obstante, quienes formamos parte de los estados tenemos esa responsabilidad de promover e incentivar la ciudadanía de estos jóvenes, y el reto sin duda tiene que ver con construir vínculos con los pibes. Y por qué no también pensar en construir experiencias de coparticipación política con los jóvenes, teniendo en cuenta esto que también decía Valeria. Para ello, bueno, es clave asumir las diversidades, ¿no?, que configuran las vidas de estas juventudes. Sabemos que en muchos ámbitos se los ve en clave de fragmentación, o bien se los encasilla en algún estereotipo, generalmente estigmatizante. Entonces, sabemos que la agenda mediática es clarísima respecto a cuáles son las vidas que valen, cuáles son las vidas que no, y que estos discursos tienen un correlato también en la sociedad, que responden a una progresiva criminalización de la pobreza, y en especial de los jóvenes pobres que se constituyen en los principales sujetos peligrosos. Y finalmente, cuando reflexionamos sobre las dificultades de abordar estas problemáticas y sobre la implementación de las políticas públicas, en este punto sin duda adquieren relevancia los actores locales. Sabemos que los equipos están haciendo su trabajo con recursos muy escasos, con marcos de políticas públicas que son débiles o que están bajo la lógica de los compartimentos de estanco, o con programas que no necesariamente conforman una política pública, sino que más bien tratan de ir surfeando la coyuntura. Entonces sí, claramente se requiere una inversión de recursos, sobre todo en un contexto provincial donde el Estado y todas sus políticas están desplegadas de una manera muy heterogénea, muy desigual, con más o menos profesionales, sin movilidad, sin espacio físico adecuado para garantizar un espacio de escucha o de atención. Y como veníamos también diciendo en módulos anteriores, el Estado tiene que generar una infraestructura estatal que garantice el derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes, y que exceda también el ámbito familiar y privado. Por ejemplo, esto que pasaba en el contexto de pandemia, donde los hogares fueron señalados como un lugar de cuidado, de protección, pero esto también es muy problemático de pensar en contextos de pobreza y desigualdad. No podemos pensar a las familias y a los hogares como un lugar independiente de toda esa trama de desigualdades y vulnerabilidades que atraviesa y que constituye también a esas familias. Tenemos que corrernos esas miradas moralizantes sobre las familias y asumir el cuidado como una práctica colectiva que sin dudas hay que poder incorporar como política de Estado. Y para terminar, quería retomar una reflexión de Fabián Repeto, que había señalado en el primer módulo, que me quedó resonando mucho, que tenía que ver con que la implementación de la política pública no es un proceso técnico, sino que es un proceso político, ya que justamente requiere la interacción entre múltiples actores. Y bueno, sin duda, la clave tiene que ver con jerarquizar a los servicios locales y a los actores que tienen que gestionar e implementar las políticas públicas, bueno, a los fines de, como decimos siempre, de ampliar los horizontes de ciudadanía de adolescentes y juventudes. Así que, bueno, por acá estamos. No sé si quedan a disposición los informes que están colgados en la página, está todo ahí. Y bueno, cualquier duda, estamos. Sí, yo por ahí, Steffi, quería aclarar, porque hay una de las compañeras en el chat que mencionaba esta cuestión de los jóvenes en contexto de encierro, y que ellos no tenían mucho contacto con los jóvenes en contexto de encierro. Y creo que es importante destacar que uno de las cuestiones que ahora nosotros nos estamos replanteando como equipo de monitoreo es haber encontrado muchas veces jóvenes, niños, niñas, que son tomados por el Estado a partir de los sistemas de protección, y que muchas veces después vuelven a ser recibidos por estos mismos lugares de protección en la adolescencia cuando cometen algún delito o tienen algún conflicto interpersonal con otro joven. Con lo cual es una temática que son muchos servicios, muchos equipos de servicios locales nos han mencionado como que es una de las temáticas que reciben el tema de los jóvenes cometiendo delitos o en conflictos interpersonales, sobre todo menores de 16 años, que no los toma el sistema penal y que muchas veces son derivados a los servicios locales, incluso a veces directamente desde los juzgados de menores, a veces desde partes preventivos policiales, para que tomen intervención los servicios locales en esas situaciones, con lo cual nos pareció una temática que era importante trabajar, no solamente por ese lado, sino también por otra cuestión que Estefanía también contaba, que era esto de que hay una mecánica, por ejemplo en Rosario, de cerrar legajos con intervenciones de medidas excepcionales cuando se interviene desde justicia penal juvenil. Lo cual un poco nos parece importante introducir esta cuestión de qué pasa con los jóvenes, tanto en contexto de encierro como en contextos donde son tomados por
alguna parte del sistema penal, sobre todo cuando son no punibles, por la policía o por muchas veces los mismos juzgados de menores abren legajos o toman las situaciones de los jóvenes cuando son delitos graves y los cometen antes de los 16 años. Y muchas veces los servicios locales son agencias que son llamadas a intervenir y son situaciones de mucha complejidad, y creemos que también los servicios locales necesitan tener herramientas para poder agendar esta temática, para poder tomarla o poder dar una respuesta. Seguramente dependerá de las comunas o las localidades, que haya más o menos cantidad de casos, pero nos parecía que era un tema que debía ser tomado en este módulo. Gracias Valeria, gracias Gustavo, gracias Estefanía. Sumo un poco a lo que decía Gustavo, que la idea de esta mirada sobre la juventud y el territorio es mirar a la problemática de los jóvenes, como decía Gustavo, en su integralidad. Y dentro de esa integralidad, el joven, punible, no punible, pero sobre todo este que refería Gustavo, que es un joven no punible, está dentro del sistema de protección social y dentro del sistema de protección integral, y lamentablemente, por la poca cercanía y por la poca mirada integral de la política, llega lamentablemente a veces al sistema de justicia juvenil. Con esto doy por cerrada esta charla. Les cuento que el último encuentro es el día 24 de noviembre, es un encuentro muy particular porque es un encuentro híbrido, mezcla de presencial y mezcla de virtual, pero además vamos a contar con la compañía de la ex ministra de Innovación de Cultura, María de los Ángeles Chiqui González, con el grupo artístico y pedagógico Pimpau, que impartirá una capacitación centrada en los insumos que como trabajadores y trabajadoras necesitamos para pensar herramientas lúdico-pedagógicas para el abordaje en la protección de infancias y adolescencias. El tema es promoción de derechos en el territorio. Esta actividad se va a hacer de manera presencial en el Auditorio Príncipe de Asturias del Parque España, y también va a estar la posibilidad de conectarse los equipos que no puedan concurrir de manera virtual, y vamos a tener un certificado como en cada módulo. En esta oportunidad, además, vamos a brindar algunos de los resultados del balance del programa Desde y Hacia el Territorio, además de esta formación que tiene otro eje sumamente importante que tiene que ver con el relevo de la situación de los servicios locales en la provincia de Santa Fe, así que les pido que nos acompañen en este último módulo, que estén atentos a los mensajes y a las invitaciones en nuestras redes sociales, en la web, y toda la información como parte de este encuentro. Nuevamente les agradezco a Valeria especialmente, a Gustavo y a Estefi, que son parte de este hermoso equipo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y como en todos los encuentros voy a nombrar a los equipos y agradecerles a los equipos que nos acompañan: Comuna de Guadalupe Norte, Comuna de La Araza, Servicio Local de Pueblo Muñoz, Servicio Local de Zavalla, Colonia Hogar Astengo en Alvear, Servicio Local de la Ciudad de Malabrigo, Servicio Local de la Comuna de Peirano, Comuna de Pavón, Comuna de San Martín de las Escobas, Servicio Local de Josefina, Comuna de Lehmann, Comuna de La Criolla, Municipalidad de Suardi, Coordinación de Cultura del municipio de Totoras, Equipo de Niñez de la Comuna de Juncal, Servicio Local de la Comuna de Nicanor Molinas, Equipo Interdisciplinario de la Comuna de Lisa, Equipo de la Comuna de Carreras, Equipo de Niñez y Área de Mujer de la Comuna de Carreras, Municipalidad de Malabrigo, Dirección de Empleo de la Municipalidad de Rosario, Equipo Local de la Comuna de Pavón, Centro Residencial Ciampi, Coordinación de Juventudes de Santo Tomé, CAP de Rafaela, Municipalidad de Malabrigo, CAF 16, Viedma, Venado Tuerto de Santa Fe, Comuna de Landeta, Comunas de Zenón, Esmeralda de Garibaldi, San Jorge, Servicio Local Pueblo Muñoz, Equipo Local de Niñez de la localidad de Soledad, Villa Trinidad, Comuna Lucio B. López, Comuna San Vicente, Pueblo Ester, Coronda, El Hortondo, Comuna de Luis Palacios, Puerto General San Martín, Colonia Aldao, CAF 12, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Laguna Paiva, Santa Fe, Villa Constitución, OMEMA de Rosario y compañeras y compañeros de PADO. Muchas gracias Valeria, gracias Gustavo, gracias Estefi. Nos vemos el 24 virtualmente o presencialmente en el Centro Cultural Parque España. Gracias. Chao, gracias.